Pollo, ¿que no recuerdas cuándo la última vez que fuiste al baño? ¿Y tú? ¿Tú te acuerdas cuándo fuiste al baño la última vez? Pues quédate que te voy a enseñar 3 puntos y un masaje ampuku. ¿Ampuku? ¿Qué es eso del masaje ampuku? Pues quédate y te lo cuento todo. Chicos, os preguntaréis qué es el masaje ampuku y cómo te va a ayudar a tu estreñimiento crónico. Pues el masaje ampuku es un masaje que hacemos para relajar y soltar el jara. ¿Qué es el jara? Pues es todo el abdomen mediante presión y mediante pasadas también circulares. ¿Para mejorar el qué? Para mejorar tu estreñimiento. Pero antes de empezar con tu masaje ampuku, vamos a ir con 3 puntos fundamentales para mejorar tu estreñimiento crónico. Pues uno de los puntos fundamentales que vamos a trabajar para el estreñimiento crónico es el 17 de riñón, que pensáis, el riñón pues va a estar aquí, pues también conecta de esta manera por aquí, va a conectar con el intestino grueso y con el estómago. ¿Qué punto es? Es el 17 de riñón, saigu o punto de curva. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues mirad, vamos a coger un chun, que sería el dedo gordito, ¿vale? Lo vamos a colocar al lado del ombligo, aquí, ¿vale? A esa distancia, y desde ahí, en la misma línea del ombligo, vamos a subir 2 dedos. ¿Vale? Aquí, los deditos, y sería en este lado justo, ¿vale? Sería aquí. Puede ser que la presión duela un poquito, que no haya dolor, pero sí que tenéis que notar la presión, un poco, ¿eh? Tenéis que notar la presión y vamos a estar 2 minutos presionando un poquito, ¿vale? Aquí, sin que haya dolor, pero sí notando la presión, o sea, una presión media más o menos. ¿Qué función va a tener este punto? Pues una función muy importante es que conecta con el canal del Chon Mai. ¿Qué es el Chon Mai? Pues el Chon Mai es el canal de la sangre, con lo cual va a movilizar sangre en todo el espacio en el que estemos trabajando. También nos va a servir para trabajar en el intestino grueso cuando tenemos una sensación de hinchazón en el estómago porque no vamos al baño, nudos en el intestino grueso, toda esa sensación de estar hinchados también la vamos a trabajar aquí para ayudarnos a evacuar. Vamos a hacer además este punto cada vez que comamos, terminar de comer, hacer el punto para favorecer la estimulación intestinal. Segundo punto fundamental que vamos a trabajar para el estreñimiento crónico, hemos dicho 17, vamos al 18 ahora. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues simplemente un pulgar, ¿vale? O sea, un chun, de donde estábamos, un pulgarcito, subiendo la misma línea, punto 18 de riñón, C1 o barrera de piedra. Vamos a trabajarlo igualmente 2 minutos, presionando también, sin hacernos daño, y lo vamos a hacer también después de comer. Igualmente está conectado con el Chon Mai, con lo cual va a movilizar a nivel sanguíneo, y también este punto, la diferencia que tiene es que ayuda a expulsar. El estreñimiento crónico es muy frecuente en la población general, tiene una prevalencia del 14%. En la mayoría de los casos no existe una causa orgánica subyacente. La más común es falta de fibra en la dieta y falta de actividad física. Otras causas frecuentes son el uso abusivo de laxantes, ignorar la necesidad imperiosa de defecar y no beber suficiente líquido. Tercer punto fundamental para el estreñimiento crónico, 25 intestino grueso, Tian-Su o eje celestial. Vamos a trabajarlo 2 deditos en la línea del ombligo, colocamos aquí, ¿vale? Ponemos aquí los deditos, vamos a presionarlo, ¿vale? Trabajamos 2 minutos presionando y después 30 veces haciendo pequeños círculos, ¿vale? Sentido agujas del reloj, vamos a masajear 30 veces también. Siempre vamos a hacer este ejercicio después de comer, todos los días después de comer, una semana. Este punto nos va a ayudar a expulsar porque es un punto mu, quiere decir que expulsa, ¿vale? También va a ayudarnos en el estómago y en el intestino grueso, y también va a ayudarnos en este caso a la función que va a hacer para movilizar sangre. Vamos con el masaje ampuku que estabais esperando. Bien, el masaje ampuku, como estábamos diciendo, trabaja en el jara. ¿Qué significa? En el core, en el abdomen. Vamos a empezar con el vasoconcepción, ¿vale? Toda esta parte del medio, empezamos en la apófisis un poquito más abajo, ¿vale? Termina aquí, pum, desde aquí, 3 deditos, 1, 2 y 3, fricción y hacia abajo. Si tenemos un poquito de aceite, pues también lo podemos utilizar, no demasiado. Aquí hacia abajo, lo vamos a repetir esto 6 veces y lo vamos a hacer mañana, tarde y noche también. Del vasoconcepción, que es este, pasamos al espacio del riñón. ¿Os acordáis? Había un puntito aquí, ¿vale? Un dedito a un chun, y desde aquí lo vamos a empezar a hacer desde arriba.
Desde donde acaban las costillas empezamos también la fricción aquí. Lo podemos hacer por los dos lados, lo estoy haciendo para que lo podáis ver mejor. Vale, empezamos aquí también. Y por último sería el canal del estómago un poquito más allá, ¿vale? Dos deditos y también bajamos hasta aproximadamente el 25 de intestino grueso, ¿vale? O sea, el canal que vamos a trabajar aquí, ¿vale? O sea, trabajamos canal de intestino grueso para trabajar el estómago. Con esto que vamos a trabajar 3 canales y vamos a movilizar en este caso estómago, intestino grueso, vasoconcepción también para bajar. Y ahora vamos con la segunda parte de masaje de Anpuco. Vamos a trabajar intestino delgado e intestino grueso directamente. ¿Cómo vamos a empezar? 3 deditos que van a pulsar y van a entrar dentro del abdomen. Te digo cómo empezamos. Mira, desde el abdomen, perdón, desde el ombligo vamos a empezar yendo hacia la cadera, aquí, y de la cadera hasta que lleguemos a los huesos hacia el ombligo, ¿vale? Vamos a volver otra vez. Aquí empezamos como si estuviéramos caminando, como unas hormiguitas, ¿vale? Pum, 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 pum. Ves que entra el dedo dentro del abdomen y va atrás y hacia adelante para movilizar toda esta parte. Ese sería para trabajar más intestino delgado. La segunda parte, metemos un poquito el dedo ya adentro, ¿vale? Sería aquí, es decir, si tenemos aquí la cadera bajando un poquito, que está más cerca, y desde aquí vamos a ir, ¿vale? Aquí hacia el ombligo. Lo puedo hacer al revés también para que lo podáis ver, ¿vale? Es ir y volver, ¿vale? Ir y volver. ¿Para qué? Para aumentar la motilidad, ¿vale? Lo podéis hacer o bien con 2 dedos en el sitio o bien a la vez, ¿vale? En cada lado. 6 veces lo vamos a hacer y siempre después de comer, ¿vale? Mañana, tarde y noche, una semana. Tercera parte que vamos a trabajar en la zona ya de vesícula biliar e hígado. Y lo que vamos a trabajar es como si fuera un serrucho. Acuérdate de un serrucho, cómo trabaja. Pues lo vamos a trabajar aquí, debajo de las costillas, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Otra vez, ejerciendo movilidad en toda la zona, ¿vale? Apretando un poquito hacia abajo y de atrás y hacia adelante para soltar. Puede ser que esto nos haga soltar algún eructo o alguna sensación, pero lo que vamos a intentar es trabajar para que todo, ¿vale?, vaya hacia la expulsión, ¿vale? Este no lo vamos a hacer 6 veces, lo vamos a hacer más tiempo, 2 minutitos aquí, ¿vale? 2 minutitos en el otro lado. Pero igualmente, cada vez que comas, ¿vale? Mañana, tarde y noche, durante una semana. Y para terminar, ¿vale?, el masaje que vamos a hacer, todo el abdomen completo, ¿vale? Juntamos dedos, ¿vale? Te puedes echar un poquito de aceite si lo necesitas. Y sentido agujas del reloj, vamos a estar también 2 minutitos aquí trabajando para todo lo que hemos hecho, reforzarlo. Así todo el masaje, perfecto. Apretando una presión media que no te duela, ¿vale? Y este sería pues todo el masaje Anpuco que hemos hecho para ayudarte al estreñimiento crónico. Si te ha gustado este vídeo, recuerda like, campanita, suscripción y como siempre, hasta la curación y más allá.